distintos temas de la actualidad para poder debatir y escuchar las opiniones. Y varias veces hemos estado hablando de distintas preguntas que son sometidas a la consideración de este panel. Y hoy día, para profundizar en lo que es el resultado de esta interrogante en particular, nos acompaña Mauricio Duche, académico de la Escuela de Gobierno de la UC, director de Espacio Público también. Bienvenido aquí al programa. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, bueno, bien dividido, ¿eh? Sí. El panel para poder responder esta pregunta. Sí, y yo soy más o menos nuevo en la Escuela de Gobierno, pero quienes llevan más tiempo y han trabajado mucho más con el panel dicen que también es relativamente inédito una división tan importante. Ahora, es una división que es interesante porque, como dijeron en la presentación, muestra que el panel se manifiesta bastante más cauto que la opinión general. Déjame darte un dato, porque justo la semana pasada hubo 2 encuestas de opinión pública general con una pregunta muy parecida. Si se debía decretar o no un estado de excepción constitucional en la región metropolitana, una de la CADEM, ahí el 67% apoyaba esta medida, y la Black and White también preguntó lo mismo y ahí un 68% apoyaba esta medida. En el panel solo un tercio, un 33%, lo que muestra, por así decirlo, o sugiere que estos expertos en política pública ven con un poco más de cautela y distancia que esta es una medida tal vez más fuerte, que no debiera ser la primera reacción frente a las situaciones de crisis y de seguridad que hemos vivido. Es bien interesante porque abordando a personas que tal vez tienen un conocimiento más de cerca de políticas públicas, seguramente el debate se da más que en la medida propiamente tal, en la efectividad que puede tener esa medida. ¿Estoy bien o no? Sí, de hecho, cuando uno revisa la justificación que algunos de los panelistas dan, no todos dan justificación, pero varios dan, de aquellos que están en contra de la medida, o incluso varios que se manifestaron de manera neutra, su justificación fundamentalmente está en el eje de tener serias dudas sobre la efectividad de la medida y mucha preocupación sobre las consecuencias negativas que ella podría tener, ¿cierto? Entonces, ese parece ser un eje que dice, bueno, si vamos a ocupar esto, ¿realmente sirve? Parece que no sirve tanto, ¿cierto? Y eso no está alejado de la evidencia que hay, que no todos los miembros del panel lo conocen, porque este es un panel experto en políticas públicas, no necesariamente en políticas públicas de seguridad. Correcto. Y la evidencia que tenemos en América Latina tiende a sugerir esto mismo, que es en general los estados de excepción, pero en general el involucramiento de los militares o de las Fuerzas Armadas en las actividades de orden público y de seguridad cotidiana no son lo efectivas que aparentemente a veces se presentan en el debate. ¿Presiones por esa naturaleza por las consecuencias que tiene la restricción de la libertad pública, pareja? Bueno, claramente, porque yo creo que la situación, claro, y esto es importante poner en el debate público. Los estados de excepción institucional, como su nombre lo indica, son excepciones a la situación de realidad que todos ejerzamos nuestros derechos en plenitud. Y por tanto, tú vas a dar una excepción que permite restricción de derechos, como la libertad de la libertad de reunión, eventualmente el estado de sitio, hasta la libertad mismo, por así decirlo. Tienes que tener un muy razón, y esto tendría que ser un instrumento que ayuda a lograr los resultados. O sea, la carga de la prueba, por así decirlo, como diríamos, está en justificar el estado de excepción. Y muchos de los panelistas yo creo que se dan cuenta de que probablemente no es clara que esta carga de la prueba, que esta utilidad y que por tanto esta restricción estén justificadas. Por cierto, déjame decirte que hay panelistas que apoyaron el estado de excepción y ellos por su parte tienen yo diría, esos apoyos giran en torno a 2 ejes. A decir, podría ser eficaz, ¿cierto? O sea, aquí hay un contrapunto. Y otro, yo diría por una razón más bien simbólica, de un poco decir, mire, el crimen organizado hay que combatirlo con todas las herramientas, ocupemos esta herramienta. Como señal. Como señal o como diciendo no nos privemos de herramientas aun Perfecto. Cuando no hay mucho argumento de cómo esta herramienta en particular serviría. Ahora, y la señal sí sirve también, porque también hay evidencia de esto. Por eso, a eso quería ir, porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de personas que son expertas en políticas públicas, no necesariamente en seguridad, pero que muchas veces, por la experiencia que tenemos de haber conocido otras preguntas y un poco las justificaciones que siempre se dan, se relacionan mucho los expertos siempre con la evidencia que puede haber, Sí. ¿no? Para justificar sus ideas y sus posiciones. En ese sentido, los que se presentan como aprobando una normativa como esa, ¿no hacen alusión a evidencia que podría ser similar? Me explico, porque en el debate Sí. político han dicho... si piden evidencia, la evidencia mejor la tenemos a la mano, porque la de la Araucanía se han declarado constitucional y la misma autoridad policial y política ha señalado a la bajante de delito. Por lo tanto, ahí tienen una evidencia que Sí, invoca ese sexo, digamos. Es caso problemático, sino porque, claro, es una situación política distinta. El ejemplo de la zona norte, importante ponerlo a comparar. La gente, en realidad, técnicamente, la zona norte no operaba una situación constitucional. Lo que ha operado provisoriamente, entre comillas, es que, recuerden que en febrero del 2023 una reforma de la Constitución que habilitaría a la participación de las Fuerzas Armadas de Protección y Infraestructura Crítica. Sí. Para que esa norma simplemente requiere la discusión de la ley que se adoptó en el Parlamento. Pero esa reforma constitucional habilitó por norma transitoria precisamente el trabajo de apoyo a la frontera. Entonces son 2 situaciones muy, muy distintas a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es una situación en la región metropolitana, que es un contexto muy diferente por ser un contexto urbano. Y de hecho,
las propias Fuerzas Armadas, cuando se las convocó a participar en el COSENA en febrero de este año, se manifestaron reacias a tener una intervención muy directa, precisamente, entre otras, marcando este punto. O sea que el apoyo que ellos podían entregar en contextos más rurales y con el tipo de violencia que es la que se ha experimentado en la macrozona sur es muy diferente a lo que ocurre en un contexto de una ciudad que es completamente orgánica, integrada, tú estás permanentemente con distinta gente, en donde los hechos criminales son diversos, obedecen a razones un poquitito distintas, etcétera, etcétera. Ahora, Mauricio, en otras preguntas que hemos visto en el trabajo del panel durante todo este tiempo, también se hace como una especie de clasificación o caracterización de acuerdo a la composición de los expertos, a veces por orientaciones políticas u otro tipo Sí. de tendencia o caracterización de los propios integrantes del panel. ¿Algo arroja de diferencia aquí? Sí, mira, a ver, los principales contrapuntos. Las mujeres tienden a apoyar un poquitito más que los hombres, pero no es una diferencia tan radical. La gente que es los mayores, por así decirlo, respecto de los más jóvenes, también tienden a apoyarlo un poquitito más. Donde hay probablemente una mayor diferenciación es que la gente de centro-derecha, centro-derecha tiende a apoyar más que la de centro-centro-izquierda. Ahí corresponde un eje que uno, cierto, intuitivamente podría decir, este es un tema que tiene está cruzado también por así decirlo, esa cierta concepción acerca de... y, por ejemplo, también los economistas o gente que podríamos agrupar como el mundo de la economía tienden a apoyar más que gente de otras profesiones. Nosotros pegamos un close-up, esto normalmente no está en nuestro panel, y vimos qué opinaban los abogados. En cambio, los abogados tienden muy mayoritariamente a manifestarse en contra. Ah, sí, ¿eh? Sí, probablemente esto tiene que ver con una cierta cultura disciplinar, esta misma lógica que yo te decía, que los abogados tenemos muy puesto en la cabeza que los estados de excepción son una herramienta muy excepcional, que tiene que tener muy buena justificación. Entonces probablemente los abogados vemos, o sea, esto refleja, por así decirlo, los sesgos profesionales que probablemente tenemos las distintas profesiones. Pero yo te diría, no hay diferencias tan radicales. Y déjame ponerte una cuestión, tal vez tiene que ver, y esto lo pongo como hipótesis, ¿cierto? Es que todavía en los temas de seguridad, el debate que tenemos no está tan anclado en la política pública como sí otros temas. Si vamos a discutir, no sé, pues medidas para combatir la desigualdad en Chile, probablemente la perspectiva política pública y los criterios técnicos sean los primeros que están en la mesa. En materia de seguridad, y esto uno lo ve cotidianamente en el debate público en Chile, todavía pareciera ser como que la seguridad es un tema más bien de intuiciones, de apreciaciones, de experiencias personales, de casos anecdóticos, pero no sistematización de la evidencia, ¿cierto? Que tiene que ver con, bueno, distintas razones, pero en parte el debate está ahí. Entonces, tal vez esto señala que no hay tantas diferencias como en otras. Es bien interesante esa última reflexión, porque efectivamente para avanzar en medidas que sean efectivas y que tengan una visión, diría yo, un poco más de Estado y más que respondan a situaciones puntuales, incluso de la política contingente y del escenario electoral, uno esperaría que hubiese más evidencia cómo se toman decisiones en otras políticas públicas de largo plazo para ser efectivo en el combate, en este caso, a un problema que es obvio, latente y está allí y es la principal preocupación de la ciudadanía, que es la seguridad pública. Absolutamente. Esto en parte porque como país ha sido deficitaria nuestra producción de evidencia en este tema. Yo diría recién hoy día empezamos a tener una comunidad de expertos en materia de seguridad, con estudios de posgrado, con investigación. Recién empezamos a tener datos más robustos, por ejemplo, los datos que tenemos ahora sobre el homicidio. Tenemos tremendas brechas de información, etcétera, etcétera. Y también probablemente la capacidad institucional de nuestro Estado no ha puesto tanto foco en desarrollar una capacidad técnica. En este sentido, uno podría enmarcar la discusión de política pública sobre la necesidad o no de un Ministerio de Seguridad, ¿cierto? O sea, precisamente dotarle al Estado de un cuerpo que tenga una aspiración a generar este conocimiento más técnico, más profesional, con permanencia en el tiempo a futuro. Bueno, interesante entonces conocer el resultado de este otro aporte que hace el panel de políticas públicas de la Universidad Católica, que sigue en este trabajo, ¿no es cierto? A lo mejor en temas de seguridad van a seguir haciendo preguntas. Vamos a seguir, yo creo, y además, de hecho, estamos lanzando un diplomado en temas de criminología y seguridad en un par de meses más, así que también nuestro deseo es aportar en la formación de profesionales precisamente para superar esta brecha que conversábamos hace un minuto. Mauricio Duche, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el programa. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y a su disposición cuando quieran. Muy bien, le recordamos que esta conversación con Mauricio